Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Hoy por hoy la pantalla más poderosa del fútbol mexicano. Hoy hablaremos de la mentalidad del futbolista mexicano que tanto ha avanzado y sobre todo por la entrevista que hace nuestro compañero José Luis Higuera a Pedro Caixinha. Pero antes, saludando a mis compañeros y preguntándole qué promedio del 1 al 10 cree que tienen los futbolistas mexicanos, tomando a los mejores en cuanto a mentalidad y también a los peores, haciendo un promedio. Don Mauricio Imay, los saludo con gusto, buenas noches. ¿Qué promedio tiene de mentalidad el futbolista mexicano en general, de acuerdo a su experiencia? Igualmente, Álvaro, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Yo le pondría 7.5. Por ahí, si hay que promediar y alcanzar el 8, el 8, pero no más. Ok, sí, aquí contamos desde el 0 hasta el 10. O sea, a ver, Jared Borghetti, buenas noches. En promedio, ¿qué mentalidad tiene el futbolista mexicano? ¿Cómo están, compañeros? Les mando un fuerte abrazo y felicitar a todas las madres hoy en su día. Híjole, estaría siendo muy complicado, pero sí, no creo que le llegue al 8. No crees que le llegue al 8, pero bueno, tirándole ahí. Don Chelis, don José Luis Sánchez Solá, ¿cómo está usted? Buenas noches. En su experiencia también como director técnico, ¿qué promedio de mentalidad tiene el futbolista mexicano? Buenas noches a todos, felicidades a las mamás. Jóvenes, ¿qué te voy a decir? Jóvenes hasta los 23, 7. Después de 26, 27, después de 8, 8, 5, fácil. Mientras más vas creciendo, más vas madurando. Claro. Ok, va subiendo la mentalidad. Bueno, aquí nos encontramos en Fútbol Picante, a toda madre. En su día, felicidades también. Esta es la entrevista que hace nuestro compañero José Luis Higuera al ex técnico de Santos y de Cruz Azul, Pedro Caixinha. Si siguieras tu rumbo en Europa, seguirías seleccionando jugadores mexicanos. ¿No te da? O sea, este tema que mencionabas de la inteligencia emocional, sí seguirá. Ahora, la segunda pregunta, porque después el jugador mexicano, tú lo mencionabas, se le adhiere un costo. ¿Tú crees que el jugador mexicano, por su potencia de liga económica, se vuelve inviable financieramente fuera de México? No, déjame contarte una historia que he tenido con Jared Borghetti cuando estaba ahí en Torreón. Una tarde hablando con él, él me ha dicho, estábamos hablando del fútbol mexicano, su experiencia, por ejemplo, también en la Premier, todo eso. Y él me decía, ¿sabes, Pedro? El futbolista mexicano está cambiando. ¿Pero qué quieres tú decir con eso? Es que en mi tiempo, cuando yo era jugador y estaba trabajando para llegar, mi objetivo principal y único era llegar a la primera división. Hoy por hoy el futbolista mexicano ya no tiene solo esa ambición. O sea, quiere decir que la zona de confort del futbolista mexicano se está alargando y muy bien para querer entrar en zonas de aprendizaje. O sea, y una vez más, esto es del todo. Eso ya te habla de mentalidad diferente, ¿no? Sus horizontes de mentalidad ya rebasan México. Ya lo ven México más como un proceso y no como una tierra prometida, ¿no? Es prácticamente lo que estás diciendo. Totalmente. Los últimos procesos que, por supuesto, no pasé directamente por eso y cuando se trataban de temas económicos, de costos y todo eso, pues nunca he estado envolvido en ese tema, ¿no? Pero en los últimos que he tenido por algunos contactos y que se dieran las transferencias fueran Uribe y Marchesín. O sea, cuando me llaman de Oporto, pues normalmente un entrenador portugués que está allá y que los conoce, incluso uno de ellos. Que no son mexicanos, que no son mexicanos. Pero salen de México. Sí, eso sí, ya como liga. Ahí ya retomamos el tema de liga, ¿no? Pero salen de México. Sí, correcto. Por eso te digo, fueron los últimos, salen de México, ¿no? Y como salen de México, o sea, yo no sé si, por ejemplo, y ahí es donde voy. Imagínate que nosotros, Cruz Azul, en ese entonces también quería los mismos jugadores. O sea, América te los iba a vender por igual costo que ha vendido a Oporto. No. Este es mi tema. Entonces tiene que ver no con el costo de lo que es salir de México a Europa, o en particular a Europa, pero lo que es el mercado interno. Ahí yo sentía que el mercado estaba muy inflado, sobrevalorado. Muy inflado. Eso sí se sentía. Tú conoces muy bien al Piojo Herrera, conoces muy bien al Tuca, a Mohamed, a Matías Almeida.
Se habla mucho de que esos entrenadores están en zona de confort y no van a Europa porque no están dispuestos a sacrificar su salario, que ese es un tema muy controversial. Pero tú crees que, vuelvo otra vez, si estos 4 entrenadores, directores técnicos que te menciono, ¿crees que pueden obtener buenos contratos en Europa? ¿Por qué no se van a dirigir? ¿Crees que es porque les ofrecen poco o porque no los conocen? No, yo creo que Mohamed, de los 4, Mohamed ya ha estado en la liga. Sí, le fue muy mal, ¿no? Pero le fue muy mal. Pero fue. Pues vas a buscar entrenadores y nada más tienes el eterno Javier Aguirre. Entonces tiene que ver con cosas que sí, a lo mejor en términos culturales te cuesta un poquito de trabajo. No sé si a lo mejor también dudas de lo que es tu capacitación, si dudas de lo que es tu preparación. ¿Cómo me van a juzgar allá? No conozco el sistema. Ahora, si me preguntas, ¿tienen o no la ambición? Pues yo creo, por supuesto que sí tienen. Y tienen, por supuesto, también la calidad de merecerse una oportunidad en esos entornos. Pero el tema es buscarla y concretarla. Hay entonces las declaraciones de Pedro Caixinha que le dio nuestro compañero José Luis Higuera. Caixinha dice que sí ve una mentalidad en el futbolista mexicano. De lo que me ha tocado cubrir, sí veo yo también una diferencia de mentalidad de los futbolistas mexicanos de los 80s, de los 90s, de los 2000s y de los 2010. Y hay una evolución, y ha venido una evolución. La Copa América del 93, después una Copa América, una final de Copa América más, cuando se enfrentan en la final a Colombia, los 2 títulos en la sub-17 en los mundiales, el título olímpico, la Copa Confederaciones. Falta, evidentemente, la Copa del Mundo, además del dominio regional que ya se tiene en CONCACAF. Jared Borghetti, se habla de que el mercado mexicano está sobrevalorado. Hermano, yo te lo pregunto, ¿a ti lo que te pagaban era el precio justo o sientes que te pagaban de más? Aquí en México, pues a estas alturas yo creo que podría haber ganado más, pero bueno, en aquel tiempo era una liga que sí pagaba bien, pero tampoco tenía los grandes contratos como los tiene hoy, porque ahí hay muchas otras cosas alrededor del fútbol que hace de que el contrato del futbolista sea mucho más grande, sea más atractivo para todos, ¿no? Pero vas acorde al momento que estás viviendo. Sí, te puedo decir que en mi tiempo era de los mejores pagados de la liga. Puede ser que sí, no lo dudo. Chelis menciona también el hecho de los directores técnicos. ¿Qué pasa con los directores técnicos? ¿Es fácil cumplir un sueño europeo? ¿No hay? ¿Los sueldos son de tal manera? ¿Cuál es la situación actual? Porque hay compañeros de un servidor, como el caso de David Faitelson, que menciona que al técnico mexicano le falta esa hambre por ir a Europa, y yo le digo que, bueno, para ir a Europa tiene que sacar las licencias UEFA y que no solamente es una cuestión de tiempo, sino de dinero también. Sí, y muchas veces lo he escuchado a David y también al comentarista, al periodista mexicano, le falta mucha hambre para ir a la BBC de Londres. Es cuestión de respetar cada quien con sus momentos en los que está viviendo. Sí entiendo yo que el técnico mexicano no recibe porque no es conocido las oportunidades en el fútbol europeo, más ahora en los mercados que se están abriendo o los mercados que se han abierto en los últimos 10 años no existían cuando Jared jugaba o cuando había toda esta gama de técnicos. Y ahora súmale el fútbol y el mercado de Estados Unidos. Sí te digo que más técnicos mexicanos y futbolistas mexicanos se van a ir para arriba antes que a Europa. Claro. Bueno, no estamos en la BBC, pero estamos en el líder mundial nosotros. Don Mauricio Imay, le mando un abrazo también. ¿Qué piensa usted? ¿Le falta mentalidad al futbolista mexicano del periodo que usted ha cubierto, del que conoce? ¿Hay más mentalidad ahora? ¿Incluye eso también a los directores técnicos? A ver, no me gustaría generalizar cuando hablo del futbolista mexicano, no voy a decir que a todos les falta mentalidad. Pero en un promedio sí creo que falta esa,
no sé si llamarlo, no sé si utilizar el término hambre, ¿no? Pero sí creo que el futbolista ha cambiado, y hablo desde los jóvenes, ¿no? Desde los jugadores que están en fuerzas básicas. Platicando más temprano con José Saturnino Cardoso, nos decía en una plática en donde también estaba Jared Borghetti, nos decía, hoy a muchos jugadores, hablando de los jóvenes, no les gusta trabajar como antes, no les gusta quedarse tiempo extra, no les gusta llevar un régimen alimenticio como lo tienen que hacer. A mí me ha tocado escuchar también algunos que digan, es que a mí me fastidia el estar concentrado, a mí me fastidia el tener que viajar tanto. Sí creo que de repente le falta ser más profesional a algunos futbolistas mexicanos. No quiero decir que sean todos. Claro. Y en cuanto al técnico mexicano, me parece que sí está preparado, Álvaro. A mí me parece que el técnico mexicano está preparado y es lo suficientemente capaz. Ok. La situación es que, hay tantas cosas. Primero es el mercado en cuanto a los técnicos. Obviamente irían primero por jugadores que técnicos. Jared, en tu caso, ¿qué cambió? ¿Qué fue diferente para que tú fueras a Europa en comparación de otros contemporáneos tuyos? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí y otros no fueron a Europa? Son dos cosas, ¿no?, que podría hacer particularmente, ¿no? Una, no me fui antes porque realmente el ofrecimiento no era del todo bueno, ni para el club ni para mí, y yo en ese momento decidí que no, que si me querían, bueno, que pagaran lo que tenían que pagar, pensando en, a lo mejor egoístamente o no, puede ser, pero yo también veía mi futuro como dentro del fútbol y que tenía que aprovechar mi momento, ¿no?, de poder ganar. Y el segundo es que me termino yendo a los 32 años, ya grande, es la realidad para el fútbol profesional, porque llega un equipo que confía en mí, porque llega un equipo que cree en mí y que dice, ¿cuánto? Esto, ok, ahí va. Y estando allá, yo le preguntaba al auxiliar, Sammy Lee, que era con el que me dirigía más, de Sam Allardyce, que hablaba español, y yo le decía, ¿por qué se fijaron en mí si tengo 32 años? O sea, regularmente tendría que comprar a alguien de 24, 25, 28, digo. Y hablaba él específicamente del torneo que habíamos jugado, Copa Confederaciones en Alemania, y un poco de personalidad. Dice, ¿te acuerdas del partido que jugaron contra Brasil, en el que fallaste penales? Y eso sí o sí. Bueno, nosotros lo estábamos observando y vimos en ti en alguien que tenía personalidad, en alguien que en ningún momento, a pesar de la situación que habías pasado de fallar 2 penales en una Copa Confederaciones contra un campeón del mundo, contra un rival de esa jerarquía, en ningún momento te agachaste y fuiste para adelante. Cierto, a lo mejor conseguiste el gol que les dio el triunfo al final. No era tanto por eso que lo conseguiste. Nosotros nos fijamos en un jugador con unas características que buscábamos y en una personalidad que podía encajar para lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces yo creo que son ese tipo de cosas que siento que podrían ayudar mucho al futbolista mexicano para poder ir hacia Europa, ¿no? Y hablando un poquito de lo que decías de los técnicos, ¿por qué no en Europa? O sea, ayer hablábamos que el fútbol mexicano no se ve en Europa. Entonces, si el fútbol mexicano no se ve en Europa, pues obviamente que el técnico mexicano menos van a creer en él, ¿no? Además es curioso cuando utilizan ese argumento, es que, a ver, ¿por qué el aficionado tendría que verlo o por qué los técnicos tendrían que verlo en vivo cuando yo les pregunto a ustedes, en su vida, ¿cuántos partidos han visto a las 3 y 4 de la mañana? Y yo se los pregunto, ¿cuántos? A lo mejor 2, 3. Porque el fútbol mexicano en España pasa en promedio a las 3, 4 de la mañana. Digo, por si les interesa el dato. Entonces que no vengan a decir, ¡ay, es que no ven el fútbol mexicano los aficionados! No, bueno, le van a su equipo, punto. ¿Por qué tendrían que ver un fútbol a las 3, 4 de la mañana, verdad? Ya. Y en eso, Álvaro, la MLS sí pone partidos al mediodía, ¿eh? Sí tiene partidos al mediodía, ¿eh? Ok, solo que aquí ponen los partidos al mediodía y son un atentado al espectáculo, mi querido Jared, el sol cancerígeno en Ciudad Universitaria. A ver, Chelis, tú fuiste a Estados Unidos a dirigir, estuviste en Chivas USA. La experiencia del técnico mexicano saliendo es buena, es mala, es enriquecedora, te sirvió algo, fue provechosa. ¿Cómo la calificarías tú? No, magnífica. Y antes tuve la chance, Ricardo del Olmo me invitó
durante 3 semanas o 2 semanas, todos los días me invitó a dirigir el Oviedo. Era el Oviedo. O sea, no, estaba en segunda B, pero era el Oviedo. Y estúpidamente, de las estupideces que me he echado en mi vida, le dije que no. Y la de Estados Unidos, las 2 ligas en las que me tocó dirigir, en verdad, encantado de la vida. Otro fútbol, otra manera de ver las cosas, otro tipo de pasión, otro tipo de vender el espectáculo a esta gente, otro tipo de llevar el negocio. Pero la verdad, encantado en las 2, obviamente a cualquiera regresaría. ¿Por qué le dijiste que no al Oviedo, Chelis? Por baboso, porque pues, ¿qué, tú nunca has cometido tonterías o qué? O todas tus decisiones han sido precisas. Era una magnífica oportunidad de ir era segunda B, ¿eh? No era segunda división, era segunda B. Sí. Y fue el año que subió, no me acuerdo quién lo subió, el que fue auxiliar de Hugo Sánchez fue el que lo subió. Chelisito. Era una muy buena oportunidad de estar en un estadio de 15,000 aficionados, con 15,000 aficionados todo el tiempo, y un equipo con la tradición del Oviedo. Y me la gasté así y dije que no. Mauricio, en tu experiencia en cobertura de futbolistas europeos, mexicanos europeos, y el futbolista local, ¿hay diferencias en cuanto a disciplina, comportamiento, protocolos, entrenamientos o actitud o estilo entre unos y otros? Sí, por supuesto. Por supuesto, a mí me toca cubrir, por ejemplo, la llegada de Pavel Pardo y de Ricardo Osorio al Stuttgart. Y Ricardo Osorio se lesionó el segundo día. Y de repente cuando llego a entrevistarlo y le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Cómo te lesionaste? Yo pensando que había sido en una entrada con un compañero, en el momento que hicieron fútbol, y me dice, no, las cargas de trabajo, no estamos acostumbrados a estas cargas de trabajo, son completamente distintas a las cargas de trabajo a las que estábamos acostumbrados en el fútbol mexicano. Por supuesto que la disciplina y muchos estilos de trabajo son completamente distintos en Europa que en México. Entiendo que en México se ha evolucionado y que hoy, por ejemplo, hay muchos equipos, o hay algunos equipos en el fútbol mexicano que le obligan al futbolista a desayunar y a comer en el club, ¿no? A tener una siesta, a hacer trabajo de gimnasio, a tener el estudio del rival personalizado o por líneas, ¿no? Ya sea defensa, mediocampistas y atacantes, en alguna sesión especial con los porteros. Ha evolucionado el fútbol mexicano en eso, pero todavía estamos lejos de lo que es el fútbol de Europa. Bien, vamos a una pausa. Y continuamos aquí platicando de esto y mucho más. Una segunda parte de la entrevista de Caixinha con nuestro compañero José Luis Higuera. Venimos con más.